Amén. Jesucristo es el Señor. Amén, amados hermanos. Llegamos al mensaje número 6 de las epístolas de 1 y 2 de Timoteo. El tema de este mensaje es el destinatario, Timoteo, la parte 2. Ya hemos estado revisando con 6 mensajes. Gracias al Señor por eso, por todo lo que nos ha podido hablar hasta ahora de estas 2 cartas a Timoteo. Ya sabemos que el Señor nos pudo guiar o pudo guiar a los hermanos que están al frente de revisar estas 2 cartas después de haber revisado 1 y 2 de Tesalonicenses. Por la importancia que revisten estas 2 cartas, amados hermanos. Sobre todo por causa del tiempo que estamos viviendo. En 1 y 2 de Tesalonicenses pudimos ver todo lo referente al tiempo final, a la venida del Señor, al misterio de la iniquidad, cómo el misterio de la iniquidad está operando, cómo este misterio se ha introducido en todos los ámbitos de la sociedad y de alguna manera también ha llegado a las iglesias o a la iglesia. Por eso cuando revisamos 1 y 2 de Timoteo nos damos cuenta de que estas 2 cartas también fueron escritas en un tiempo donde la iglesia se estaba degradando. Por eso reviste de mucha importancia estas 2 cartas. Aunque se hablaron muchas cosas, Pablo logró hablar muchas cosas en estas 2 cartas. Son 2 cartas cortas, pero profundas, porque Pablo habló en estas cartas sobre el misterio de la fe, habló sobre la economía de Dios, habló de asuntos negativos como las enseñanzas, las enseñanzas que no edifican, estas enseñanzas que desvían a los creyentes de la economía de Dios, del centro. Pudo hablar de genealogías interminables. Sin embargo, nosotros realmente no pretendemos, como decían los hermanos, hacer un estudio versículo por versículo. La intención es poder entender que Dios quiere prepararnos para este último tiempo, ¿verdad? Ya estamos en la última hora. Ya, si somos los obreros de la última hora, entonces estamos en la última hora de esta era. Lo que nos puede ayudar a nosotros a prepararnos en este último tiempo es la palabra profética. Y podemos decir que esto es lo que estamos buscando, pues, que todos conozcamos la palabra profética que Dios está hablando en este tiempo. Cuando decimos palabra profética, en el libro de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, no capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 1, hermano, 1:12. Sería interesante leer este versículo. Segunda de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, la palabra profética, ¿qué es? Es la verdad presente. Toda la Biblia es la palabra de Dios, pero cada era, en cada tiempo se necesita una palabra que nos ayude a avanzar, una palabra que nos ayude a ser direccionados, una palabra que nos ayude a enfrentar la iniquidad en el tiempo que estamos viviendo. Esto es la verdad presente. Todos necesitamos estar claros de este asunto. La palabra profética es la palabra presente que las iglesias necesitan para avanzar. Es una palabra dada para ayudar a las iglesias. Es una palabra dada para que las iglesias puedan tener un mismo sentir. Cuando hablo de las iglesias, hablo de las iglesias locales. No estamos hablando aquí de solamente la iglesia universal. La iglesia universal es un asunto muy místico, muy misterioso. Lo práctico son las iglesias locales. Pero estas iglesias locales necesitan tener un mismo hablar, un mismo sentir.
una misma meta, un mismo propósito. Entonces la verdad presente es para alinear las iglesias, hermano. No solamente las iglesias de este país, las iglesias de toda la tierra, porque todas las iglesias que están actualmente en cada ciudad necesitan tener un mismo sentimiento, un mismo hablar, un mismo sentir, avanzar hacia la misma meta, el mismo objetivo, no teniendo un lenguaje diferente. Entonces la palabra profética nos ayuda a esto, nos ayuda a tener ese mismo sentimiento donde podemos avanzar hacia la misma meta. ¿Cuál es la meta? Traer el reino de Dios aquí a la tierra, que el Señor tenga una expresión en este tiempo y que el reino sea establecido. Tiene como meta traer al Señor de vuelta. En eso nos estamos enfocando y en eso se deben estar enfocando todas las iglesias con esta palabra profética. Entonces la palabra profética es para ayudar a las iglesias. Otro punto que podemos considerar en estas dos cartas a Timoteo es la operación del Espíritu. ¿Cómo el Espíritu trabaja para preparar o para prepararnos, hermanos, en esta obra maravillosa que tiene que ver con la edificación, con el establecimiento del reino, con la segunda venida de Cristo? El Espíritu está trabajando, el Espíritu sigue trabajando, el Espíritu ha estado trabajando desde el día de Pentecostés, preparando hombres para que inicien esta obra maravillosa, esta obra monumental que tiene que ver con la edificación. Empezó indudablemente con el Señor. El Espíritu empezó preparando todo lo concerniente al Señor Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, hasta su ascensión. Una vez que Él fue ascendido, fue entronizado, fue exaltado, como dice Efesios 1, 20 y 21. Vamos a leerlo. Efesios 1, 20 y 21, el cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces este es el trabajo del Espíritu. Hoy en día Cristo está sentado en los lugares celestiales, sobre todo principado, y Él está esperando que Dios ponga todo bajo sus pies. Salmo, ya esto lo habíamos leído en el mensaje pasado, vamos a leerlo de nuevo. Salmo 110:1. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hoy en día el Señor está esperando que todos sus enemigos estén puestos bajo sus pies. Para esto, el Señor necesita la cooperación de la iglesia. La iglesia juega un papel importante en este asunto de que todo sea puesto bajo los pies de Jesús. Por eso el Espíritu, una vez que el Señor resucitó, hermano, ascendió, Él se derramó como el Espíritu. ¿Recuerdan? Por allá en Juan, Él se apareció a los discípulos estaban en aquella habitación cerrada todas las puertas, y Él vino y sopló sobre los discípulos del Espíritu Santo. Él dijo: recibí el Espíritu Santo. Ese primer aspecto fue un aspecto de vida. Los discípulos recibieron allí la vida de Dios, la vida de Cristo, ¿verdad? O la vida de Dios por medio del Espíritu. Una vez que el Señor sopló en ellos recibieron esa vida. Pero también el Señor les dijo que tenían que ir a Jerusalén y esperar allí la promesa del Padre. Eso está en Hechos 1:4. Vamos a leerlo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Entonces los discípulos recibieron por una parte el Espíritu como vida, cuando el Señor sopló sobre ellos, pero también recibieron el Espíritu de poder, ¿verdad? Una vez que ellos
quedaron allí en Jerusalén, ellos tuvieron que esperar ese espíritu de poder sobre ellos. Eso está en Hechos capítulo 2. Vamos a leer Hechos capítulo 2 del versículo desde el 1 hasta el 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces en este momento el Espíritu vino como poder, como un revestimiento, como un uniforme, y ellos entonces tuvieron la osadía de empezar a hablar, a predicar el Evangelio. Por eso allí el Espíritu se asemeja a lenguas de fuego. Allí empezó la operación del Espíritu en estas personas, en estos discípulos. Y hoy el Espíritu sigue trabajando. Necesita seguir trabajando. Él no ha dejado de trabajar, Él no ha dejado de estar preparando personas para esta obra. Y queremos revisar en estas dos cartas de Timoteo cómo el Espíritu, porque el centro en este caso sería, no el centro, una de las cosas que necesitamos revisar bien es cómo el Espíritu preparó a Timoteo, hermano. Porque sentimos que la forma como Timoteo fue preparado por el Espíritu es la forma como Dios quiere prepararnos a cada uno de nosotros. Señor Jesús, por eso necesitamos revisar el libro de Hechos. Para ver cómo Timoteo fue preparado por el Espíritu necesitamos un trasfondo. Este trasfondo lo podemos empezar a ver a partir del libro de Hechos. Me gustaría que leyéramos. Recuerden que vamos a leer primeramente. Me gustaría Hechos 13:1. Hechos 13:1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Vean, aquí en el capítulo 13 de Hechos, nosotros encontramos 5 personas, 5 líderes al frente de una iglesia llamada la iglesia en Antioquía. Ahora, entre esos líderes está Saulo. Ya nosotros sabemos, por el mismo libro de Hechos, que Saulo fue alguien que persiguió la iglesia, hermano. Sabemos que por el capítulo 9, que él, yendo camino a Damasco, él tuvo aquel encuentro con el Señor y él se convirtió, y a partir de allí, él empezó a dar testimonio de Jesucristo. Sin embargo, Saulo necesitaba de alguna manera un perfeccionamiento. Él necesitaba seguir siendo perfeccionado porque el Señor realmente quería usarlo. Entonces, cuando él llega a Jerusalén, sabemos que Bernabé lo lleva a Jerusalén. Vamos a leer el capítulo 9, versículo 26. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Claro, después de que él salió, primero en Jerusalén, él participó de la muerte de Esteban. Después pidió cartas para ir a Damasco y él allí en el libro de Hechos vemos que él llevaba arrastrados a mujeres, a hombres, los metía en la cárcel. Ahora se convierte, pero nadie cree. Entonces Bernabé, versículo 27, Bernabé tomándolo, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces vemos a un Pablo totalmente distinto. Nadie le cree ese cambio tan brusco,
Él hacía, vamos a decir, hacía todo el empeño para que las personas, los discípulos, los creyentes pudieran ver que él había cambiado genuinamente, que él sí se había convertido de manera genuina. Sin embargo, la manera como Pablo afrontaba esto causaba muchos problemas. En el versículo 29 del mismo Hechos 9, dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Qué hacía Pablo? Bueno, en sus prédicas él causaba mucho alboroto, él discutía mucho, contendía mucho. Eso hacía que los griegos trataran de matarlo. Yo no sé si esa puede ser la experiencia suya y la mía. Nosotros no queremos causar problemas, no queremos usar el evangelio para contender. Pero sin embargo, entonces, a veces podemos caer en ese error, como cayó Pablo. Una vez que los discípulos, los hermanos se dieron cuenta de que Pablo no causaba ningún bien, su actitud no causaba edificación, decidieron hacer algo. Versículo 30 dice, cuando supieron esto los hermanos, que supieron que él disputaba con los griegos y los griegos querían matarlo, entonces tomaron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. El versículo 31 dice que después que esto pasó, hermano, después que Pablo, que el foco de discusión, la persona que causaba problemas, que estaba trayendo problemas a la iglesia, fue sacado, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban y eran fortalecidos por el Espíritu Santo. Entonces, curiosamente, sacan a Pablo y las iglesias empiezan a tener paz. Bueno, yo no quisiera que esa fuera su experiencia y la mía, que nos sacaran de la iglesia porque somos los que causan perturbación. Pero si es necesario para que las iglesias tengan paz, entonces a veces Dios tiene que hacer algunas cosas drásticas con algunos. Esperamos que usted y yo no seamos esos que perturban, hermano. No queremos ir a Tarso. Pero si es necesario, tendremos que ir a Tarso. Entonces, ¿qué pasó allí? Vamos a buscar en el capítulo 11 de Hechos. Vamos a seguir en el libro de Hechos un buen rato. 11, 25 y 26, por favor. Disculpe, vamos a leer primero el 19. Porque recuerden que una vez que hubo una persecución, la persecución esa que aconteció en el capítulo 8 por causa de la persecución de Pablo, lo que causó Pablo, ¿verdad? Pablo empezó a perseguir a todos los creyentes, se inició una persecución con todos los creyentes, y en el versículo 19, capítulo 11 de Hechos, dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, a Chipre, a Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces hubo un grupo de hermanos que en medio de la persecución tuvieron que salir. Recuerden que el Señor había dicho, cuando dio el mandamiento, cuando dio el encargo, la comisión, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya sabemos que los discípulos entonces se quedaron en Jerusalén, empezaron a predicar en Jerusalén y no querían salir de Jerusalén. La persecución vino prácticamente por este asunto de no haber sido fieles a la palabra. Entonces vino la persecución y en medio de esa persecución entonces ellos empezaron a hablar. Donde llegaban hablaban la palabra, pero estaban siendo selectivos. Algunos hermanos fueron muy selectivos, predicando solo la palabra a los judíos. Y aquí aprendemos algo. No podemos ser selectivos. El evangelio es para todas las personas. Usted no puede determinar quién merece que se le predique y quién no merece que se le predique.
Necesitamos predicarle a todos. Que crean o que no crean, eso es un asunto de Dios. Usted no tiene por qué hacer acepción de personas, ni yo tampoco. Nos han mandado a predicar el Evangelio y aquí el Evangelio es para todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, cultos, incultos, todos merecen que el Evangelio llegue a su vida. Entonces aquí pasaron estos, ¿verdad? Y no le hablaron una palabra sino solamente a los judíos, pero había, versículo 20, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Inicialmente los judíos querían predicar el Evangelio solamente a los judíos, porque había cierta repulsión hacia los gentiles, pero había unos que habían superado esa barrera racial, amados hermanos, y se dieron cuenta que el Evangelio era para todos, y le hablaron entonces a los griegos. Y esto permitió, hermano, esta palabra permitió, como dice el versículo 25 y 26, allí la iglesia se levantó, la iglesia en Antioquía. Perdón, no vamos a leer todavía el 25 y el 26, vamos a leer el 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a que fuese a Antioquía. ¿Qué había pasado? Estos hermanos que hablaron en Antioquía lograron que algunas personas se convirtieran y la iglesia en Antioquía fue levantada. Esto llega a oídos de la iglesia en Jerusalén, de donde salieron todos estos que salieron dispersos, y ellos decidieron en Jerusalén enviar a Bernabé para que fuera a Antioquía. Versículo 22. El 23 dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Pero Bernabé hizo algo adicional. En el versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Ese tiempo que duró Bernabé en Antioquía, sabemos que él predicó por el versículo 24. El versículo 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces la iglesia de Antioquía creció, hermano, en número, y Bernabé sintió la necesidad de tener un compañero que ayudara a cuidar la iglesia. Por eso entonces en el 25 él va a Tarso a buscar a Saulo y hallándolo le trae a Antioquía. Y dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces empezó, yo quisiera que no perdiéramos el enfoque. Estamos viendo cómo es el trabajar del Espíritu a la hora de preparar personas. Este es el trabajo del Espíritu. El Espíritu está trabajando para preparar a aquellos que van a asumir la carga, por un lado de cuidar la iglesia, por el otro lado de llevar la palabra profética que ayuda a la iglesia. El Espíritu está trabajando aquí, por un lado, ¿verdad? Con Bernabé y con Saulo, con Pablo, se congregan en Antioquía, y cuando llegamos al capítulo 13, ya ellos tienen un año, hermano, todo un año congregándose en Antioquía, y el Espíritu, que no quiere detenerse, el Espíritu no se detiene, el Espíritu, Dios sabe que la meta es predicar el Evangelio en todo lugar. Para esto se necesitan hombres, para que el Evangelio se extienda se necesitan hombres dispuestos, hombres que puedan dejar que el Espíritu trabaje en ellos. Entonces encontramos en el capítulo 13, versículo 1 de Hechos, que habían en la iglesia, que estaban en Antioquía, entonces profetas y maestros. Estaba Bernabé a la cabeza,
Simón, se llamaba Níger, estaba Lucio de Cirene, estaba Manaén y estaba Saulo. Saulo era el último de esta lista. ¿Qué hace el Espíritu? Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ahora, no imaginemos que fue que el Espíritu se puso en medio de estos 5 líderes, de estos 5 hombres que estaban ministrando y estaban ayunando y estaban orando, y habló de manera directa: mire, yo quiero a Bernabé y quiero a Saulo. Sabemos que esto es un sentimiento. Ya en el Nuevo Testamento el Espíritu está dentro de nosotros. Ya en el Nuevo Testamento el Espíritu habla a nuestro espíritu. Cuando somos personas de oración, de ayuno, toda persona de oración y de ayuno siempre será una persona sensible al hablar del Espíritu dentro de él. Y esto fue lo que pasó aquí. Estos 5 hombres estaban orando, estaban ayunando, y ellos tuvieron un sentimiento unánime: Bernabé, Saulo, es necesario que ustedes salgan a la obra. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, los enviaron. Versículo 4. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, y aquí necesitamos revisar algo, hermano. Cuando esto sucede de esta manera, no es el hombre el que envía, es el Espíritu Santo el que envía. Cuando somos personas de oración y de ayuno, Dios pondrá de manera unánime un sentimiento para que algunos salgan. Pero esas personas que salen son personas enviadas por el Espíritu Santo. Por eso lo quiere dejar claro el Señor aquí en el versículo 4. Entonces, ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. En este viaje, en esta primera salida hubo muchos inconvenientes, hubo muchos contratiempos. Dice que atravesaron toda la isla hasta Pafos, en el versículo 6, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, un falso profeta. Empezaron a haber ciertos inconvenientes, y en el versículo 13, Hechos 13:13, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Ya sabemos que Juan andaba con ellos, Juan Marcos, y Juan Marcos no aguantó la presión, no aguantó los sufrimientos, no quiso seguir en este viaje y se volvió a Jerusalén. Bien, aquí necesitamos, hermanos, hacer un paréntesis con respecto a los jóvenes, indudablemente. Sabemos que cuando somos jóvenes no somos muy dados a sufrir. Realmente los jóvenes no tienen mucha disposición al sufrimiento. Se rinden fácilmente ante los sufrimientos, ante las dificultades. No estoy diciendo que los adultos no lo hagan, pero los jóvenes son más sensibles a este asunto. Mas, sin embargo, no podemos descartar el hecho de que se necesitan los jóvenes. O sea, nosotros necesitamos incluir a nuestros jóvenes en el servicio. Necesitamos animarlos a que salgan, necesitamos animarlos a que apacienten, a que prediquen, necesitamos llevarlos con nosotros. Este asunto de la pandemia de alguna manera tiene que pasar, y si no pasa, necesitamos saber que necesitamos retomar la predicación del Evangelio, necesitamos retomar el apacentamiento, necesitamos retomar el cuidado de los hermanos, visitar a los hermanos donde están. Y para esto necesitamos animar y llevar con nosotros a los jóvenes, necesitamos
darles a los jóvenes una oportunidad de ser ayudados, de ser perfeccionados, de ser preparados. Sabemos que Juan Marcos no aguantó la presión, pero sin embargo, hermano, Juan Marcos, por misericordia de Dios, aunque Pablo lo rechazó en esta oportunidad, Bernabé, sabemos que Bernabé, por vínculos familiares con él, Bernabé decidió darle una oportunidad. Y por eso más adelante encontramos en algunas cartas, por ejemplo, en la última carta de Timoteo, segunda de Timoteo, amados hermanos, vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver si es el 4. Versículo Señor Jesús, bueno, no lo tengo. Sabemos que Pablo le dijo a Timoteo, sí, capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ya al final de su vida, Pablo está reconociendo la utilidad de Marcos. Marcos no fue desechado por su debilidad, por haberse apartado en aquel tiempo, por haber sucumbido ante los sufrimientos. Se le dio una oportunidad y él pudo entonces ser preparado y llegar a ser útil, hermano. Y cuando leemos la segunda carta de Pedro, vamos a ver si, déjenme ver por aquí, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Entonces vemos cómo este joven se volvió útil, hermano. Necesitamos tener esperanza en nuestros jóvenes, necesitamos esperar lo mejor de ellos. Sabemos que pueden fallar, que pueden caer, que pueden apartarse, que pueden sucumbir, pero si tenemos paciencia y deseo de ayudarlos, muchos de nuestros jóvenes podrán ser muy útiles en este último tiempo, amados hermanos. Oh Señor Jesús. Entonces volvemos al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 16. Vamos a leer Hechos 13, 16. Vamos a leer el 13. Habiendo zarpado de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Esta es otra Antioquía, no la misma de donde salió Pablo. Versículo 14. Y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, dijo: varones israelitas, lo que teméis a Dios, oíd. Aquí el Espíritu Santo, recuerden, cuando Pablo, Bernabé y Pablo fueron elegidos por el Espíritu para salir a la obra, el orden fue Bernabé y Saulo. Eso quiere decir que el que llevaba la delantera en este asunto era Bernabé, pero el Espíritu Santo estaba trabajando en Pablo. Y aquí podemos ver cómo Pablo toma la iniciativa de la palabra profética. Pablo se levanta y hace señal. Aquí empieza a verse cómo el Espíritu Santo está haciendo un giro para que Pablo tome la delantera, tome liderazgo en esta obra. Y también aprendemos algo. Bernabé no se sintió desplazado, Bernabé no se sintió ofendido, Bernabé no reclamó posición.
Y eso es una lección que tienen que aprender muchos hermanos. Bueno, y quiero incluirme. Necesitamos aprender que en la obra no hay posición. No hay primero, no hay segundo, no hay tercero. En la obra solamente hay trabajo, hay función. Necesitamos funcionar, necesitamos hacer nuestra parte. Lo importante es que donde usted esté, hermano, en el lugar que usted esté, usted funcione. Usted haga su parte, usted entienda que Dios necesita de lo que el Espíritu Santo le ha dado, del don que el Espíritu Santo le ha dado. Entonces no hay primeros, no hay segundos. Creo que lo más horrible en la obra sería la lucha por posición, la lucha por puesto, la lucha por ser el primero. El Señor lo dejó claro: el que quiera ser primero, realmente conviértase entonces en el esclavo de todos sus hermanos. Entonces no vemos, en este caso en Bernabé, no vemos ningún sentimiento extraño. ¿Por qué, Pablo, estás tomando la delantera si yo fui el que te traje a la iglesia, yo fui el que te llevé a Antioquía, y el Espíritu Santo, cuando nos eligió, dijo Bernabé y Saulo? No, en ese aspecto Bernabé no sintió nada. Él entendió que el Espíritu Santo estaba haciendo esto. En el capítulo 14, de hecho, ellos entran entonces, llegan a Iconio, capítulo 14, versículo 1, llegan a Iconio, entran juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos como de griegos. Versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se levantaron a afrentarlo y apedrearlo, habiendo subido, estoy leyendo el versículo 5, 6, habiendo subido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaron el evangelio. ¿A dónde fue Pablo y Bernabé? Fueron a Listra y fueron a Derbe. Lo interesante de Listra es que en Listra vivía la familia de Timoteo, por eso necesitamos revisar esto. ¿Qué pasó en Listra? A partir del versículo 8 del 14. Pablo y Bernabé llegan a Listra y allí encuentran un hombre lisiado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, y este oyó hablar a Pablo, versículo 9, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Aquí el Espíritu vuelve a confirmar el asunto de ahora quién iba a llevar la palabra. El orden cambió y ahora Pablo era el responsable de llevar la palabra profética. Y el versículo 13 dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bien, hermano, ellos llegan a Listra. Posiblemente en este tiempo Timoteo era un joven como de 14, 15 años, amados hermanos. Muy posiblemente también ellos fueron testigos de este asunto que pasó en Listra, la mamá de Timoteo, la abuela de Timoteo, y esto debe haber afectado la vida de ellos.
Ahora, versículo 19 de Hechos 14. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, donde ya ellos habían estado, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora vean, amados hermanos. Yo siento que en todas las eras ha habido peligro de muerte para todos aquellos que han decidido hacer de del evangelio un asunto de necesidad, que han decidido hacer del evangelio, de la predicación del evangelio, un asunto de necesidad. En todas las eras ha habido peligro. En todas las eras no ha habido coronavirus, pero en todas las eras ha habido peligro de muerte para aquellos que han hecho de la predicación del evangelio un asunto de necesidad. Yo quiero insistir, y en varios mensajes he dado este sentimiento, que cuando el Señor dijo, y predicar el evangelio, no hubo una cláusula en letras pequeñas, y predicar el evangelio, menos cuando haya coronavirus, o menos cuando haya peste. ¿Saben? Cuando Pablo llegó a esta ciudad, aquí dice que fue apedreado en el versículo 19. Y recordemos que los judíos cuando lapidaban a alguien era hasta la muerte. La lapidación era una práctica en aquel tiempo que era hasta que la gente muriera. No eran piedras pequeñas. Me imagino que no eran piedras pequeñas, hermano. No eran como, no sé, eran piedras. Tienen que haber sido piedras por lo menos como el tamaño de una pelota de béisbol. Y que 10, 15, 20 judíos tomaran a una persona y le cayeran a piedra de esta manera, que saliera vivo era casi imposible. Sin embargo, cuando Dios va a guardar, guarda, hermano. Cuando Dios necesita que usted sea un instrumento del evangelio, usted va a ser guardado y yo voy a ser guardado. Y si tenemos que decir como aquellos compañeros de Daniel cuando Nabucodonosor hizo aquella estatua de aquella cuestión, aquel monumento y que todas las personas tenían que doblar rodillas y el que no lo hiciera iba a ser echado al horno de fuego. Y los compañeros de Daniel se presentaron, los trajeron a la presencia del rey y ellos dijeron que ellos no iban a hacer eso porque ellos creían y confiaban que Dios los iba a salvar del horno de fuego. Pero dijeron algo adicional, dijeron, y si no nos salva, igualito nosotros no vamos a postrarnos delante de esta imagen. Nosotros podríamos decir lo mismo, amados hermanos. Dios nos va a guardar si somos personas, si somos creyentes, si somos aquellos que estamos por el evangelio, por la predicación del evangelio, que estamos por el apacentamiento, que estamos por las reuniones. Dios nos va a guardar de esta peste. Y si no, bueno, igual nosotros no vamos a desistir de predicar, de reunirnos, de apacentar, porque esto no puede ser negociable. Es un mandamiento. Señor Jesús, entonces nosotros estamos puestos para sufrir por el evangelio. Estamos puestos para ser perseguidos. Repito, el peligro de muerte en aquel tiempo era
Estaba latente. En cada ciudad donde Pablo llegaba había peligro de que ellos murieran de manera física, apedreados o no sé de qué forma, pero siempre hubo peligros, hermano. A mí me sorprende, ¿verdad? Aquí dice, rodeándole los discípulos, versículo 20 otra vez, 14-20. Después que lo dieron por muerto en el versículo 19, pensando que estaba muerto, los discípulos le rodearon. Él se levantó, entró de nuevo a la ciudad donde lo habían apedreado, hermano. Usted podría decir, pero ese hombre sí es masoquista. No, hermano, ese hombre tenía una convicción, él sabía que necesitaba predicar el evangelio. Pablo no iba a tener temor de morir por la predicación del evangelio. Señor Jesús volvió a entrar a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de haberlo apedreado, él se fue, hermano. Él no tuvo reposo, no salió para el hospital, no dijo, hermano, necesito recuperarme. No, hermano, salió al otro día y tiene que haber salido con algunos chichones. Digo, yo no sé. Tiene que haber salido con algunos morados, hermano. Lo apedrearon y la gente lo dio por muerto. Salió para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de haber hecho muchos discípulos, volvió a Listra. De nuevo otra vez para donde lo habían apedreado. Oh, Señor Jesús. ¿Cómo nos falta a nosotros tener un espíritu como el que tenía Pablo, amados hermanos? ¿Cómo nos falta a nosotros tener la valentía que tenía este hombre? Que no le importaba morir por anunciar el evangelio. Repito, hoy no hay piedra, hoy hay un coronavirus, hoy hay un virus chiquitico, nadie lo ve. Y todos están atemorizados atemorizados por causa de este virus, no quieren enfermarse y por eso no quieren salir, no quieren apacentar, no quieren reunirse, no quieren predicar el evangelio. No falta el espíritu de Pablo. Yo no quiero pasar por encima de las sugerencias que los hermanos han dado. Sigo enfatizando que necesitamos ser prudentes. Si vamos a salir necesitamos prudencia de cumplir las normas que los hermanos han dado, las normas que los hermanos han dado. Y entiendo que si se han dado normas es porque puedo salir. Ellos no me dieron normas de lavarme y de usar una mascarilla en la casa. La mascarilla y el lavado de manos es porque tengo que salir. Eso es lo que estoy entendiendo. Esas normas se dieron para aquellos que necesitan salir. ¿Salir a qué? Posiblemente a hacer mercado, salir al trabajo, salir a hacer algunas diligencias. Entonces usted tiene que cumplir estas normas. ¿Y por qué no incluye en esas salidas predicación del evangelio? ¿Por qué no incluye en esas salidas apacentamiento? ¿Por qué no incluye en esas salidas reuniones? Si Dios lo ha guardado en su trabajo, a la hora de hacer mercado, a la hora de hacer alguna diligencia, ¿no crees que Dios lo guardará también en el apacentamiento, en la predicación del evangelio y en las reuniones? Yo creo que sí. Señor Jesús, necesitamos el espíritu de Pablo, amados hermanos. Definitivamente necesitamos ese espíritu. Porque todos aquí necesitamos entrar al reino, ¿saben? Todos aquí necesitamos y deseamos ser parte del reino venidero. Y ese reino no lo vamos a ganar en un ticket que vamos a sacar en una caja de conflay, en una caja de jabón. No es que usted va a meter la mano en una caja de jabón, una caja de conflay y le va a salir reino. Hechos 14, 20 al 22. Hechos 14, 20 al 22. Dice, pero rodeándole los discípulos se levantó, entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. 22. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Oh Señor Jesús, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. No hay manera, hermano, de saltar la talanquera en este asunto. No hay un atajo, no hay un camino corto. ¿Queremos el reino? Debemos entender que las tribulaciones vendrán porque usted ha decidido ser fiel con el encargo que Dios le dio en la predicación del evangelio, en su obra. En la medida de que usted sea fiel, las tribulaciones vendrán. Eso es necesario, es una necesidad. No hay manera de ponerlo a un lado, a no ser que usted no quiera el reino. Si usted no quiere entrar al reino, puede ser que sea libre de tribulaciones. De tribulaciones que tienen que ver con la predicación del evangelio, porque vendrán tribulaciones de otra manera. Señor Jesús, ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Y estamos hablando tanto de Pablo, porque Timoteo estaba viendo esto. Timoteo estaba viendo un modelo, estaba viendo el modelo de un hombre de Dios. Y él necesitaba ser preparado, Timoteo necesitaba ser preparado, y él no estaba siendo preparado en una escuela. Su preparación, hermano, era práctica, era por experiencia. Señor Jesús. 14:23, entonces constituyeron ancianos y habiendo orado, constituyeron ancianos en cada iglesia, porque ese es el trabajo de los apóstoles. Una vez que establecen las iglesias, los apóstoles tienen la responsabilidad de elegir entre aquellos que han creído, los que han tenido más encargo, los que han tenido más diligencia, los que han ganado más experiencia y pasan a ser los ancianos de la iglesia. Señor Jesús, capítulo 16, versículo 1. Pablo comienza su segundo viaje misionero y una vez que llega a Derbe y a Listra, vuelve a llegar a Listra, hermanos. Recuerden, él volvía a todas aquellas ciudades por donde había predicado el evangelio y donde lo habían apedreado, donde lo habían maltratado, donde lo habían ultrajado, donde lo habían golpeado. Él iba y volvía. Pablo no tenía temor de volver. Entonces, en su segundo viaje, él vuelve a Derbe, vuelve a Listra, y allí en Listra entonces había cierto discípulo llamado Timoteo. No sabemos el lapso, puede haber sido un lapso de unos 2 o 3 años, desde que él fue a la primera vez, otra vez a Listra. Ya Timoteo posiblemente era un joven de 18, 19 años. Había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ya dijimos, jóvenes, necesitamos a los jóvenes, amados hermanos, ancianos de las iglesias, necesitamos incluir a nuestros jóvenes en nuestras salidas, animarlos, no desecharlos. Necesitamos nosotros no ser tan perfeccionistas. Sabemos que nuestros jóvenes van a cometer algunos errores. No se preocupe por los errores que nuestros jóvenes puedan cometer. Ayúdenlos, perfecciónenlos, confíen en ellos, denle la oportunidad de que sirvan. Pero nuestros jóvenes también deben hacer algo. Este joven Timoteo dice que daba buen testimonio. Tenía buen testimonio, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces los jóvenes también necesitan tener una vida donde puedan dar buen testimonio.
Tampoco es que vamos a incluir a todos los jóvenes. Tenemos un joven que no lo aguanta ni en su casa. Bueno, es distinto. Tendremos que ayudar a ese joven de otra manera, pero necesitamos jóvenes que den buen testimonio, que tengan deseo de servir. Que en el servicio se van a equivocar, ese es otro asunto. La equivocación viene por falta de experiencia, por falta de perfeccionamiento. No hacer bien las cosas viene porque no tenemos la práctica. Eso tiene solución por medio del perfeccionamiento. Pero el testimonio en cuanto a carácter, amados jóvenes, en cuanto a su carácter, en cuanto a su manera de tratar a sus padres, a sus hermanos, a las personas que están al frente suyo, a sus jefes en su trabajo, a sus profesores en la universidad, a sus amigos. Necesitamos buen testimonio. Aquí no había problema. No solamente era un grupo que daba buen testimonio de Timoteo, eran los hermanos de Listra y los hermanos de Iconio, eran 2 ciudades, amados hermanos. Entonces Pablo, cuando escuchó eso, quiso que fuese con él. Ya Pablo tenía algunas referencias de Timoteo. Vamos a buscar 1 Timoteo 1:18. 1 Timoteo 1:18. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, ¿qué pasaba con Timoteo? Se habían hecho profecías concerniente a él. Habían personas que habían profetizado concerniente a Timoteo, habían dado alguna profecía. Entonces, amado joven, cuando tú recibas una palabra de parte de Dios, luche por esa palabra. Milite por esa palabra. Sea como José, ¿saben? Dios le dio un sueño a José de que iba a reinar, amados hermanos. Y él nunca dudó de eso. A pesar de todas las cosas por las cuales él pasó, él nunca tuvo dudas de que ese sueño era de Dios, que esa palabra era de Dios, que ese asunto de reinar venía de Dios. Y de nosotros aquí en la iglesia, amados hermanos, sobre todo usted joven, ti joven, amado, Dios te dijo que ibas a reinar. Hasta tenemos un himno que dice que Dios no desiste de nosotros. Dios quiere que reinemos. Y esa palabra no fue para algunos, no fue para los ancianos, no fue para los que están en la delantera, fue para todos, incluyéndote a ti, joven. Dios quiere que tú reines. Dios te hizo para reinar. Dios te crió para reinar. Dios habló esta palabra en la iglesia para ti también. Entonces lucha por eso. Luchemos por este derecho que tenemos a reinar. Dios nos ha prometido que podemos reinar en el mundo venidero. Señor Jesús, versículo 19 de 1 Timoteo. Entonces, el 18, encontramos una palabra profética para Timoteo, ¿verdad? En el 18 encontramos esa palabra profética para Timoteo. Este mandamiento, hijo mío, te mando conforme a las profecías que se hicieron en ti, que se hicieron antes en cuanto a ti, para que milites la buena milicia, manteniendo. ¿Qué necesitas tú, joven? Mantener la fe. Tienes que mantener la fe, pero también tienes que mantener una buena conciencia. Cuando nuestra conciencia, vean, la conciencia nuestra es como una ventana por donde pasa la luz. Una ventana con un vidrio transparente, un vidrio limpio, permitirá que la luz entre. Pero si esa ventana empieza a ensuciarse, la luz deja de entrar.
Entonces tu conciencia y mi conciencia es como esa ventana que si no la atendemos, si no la mantenemos limpia, se va a ir ensuciando, se va a ir ensuciando, se va a ir ensuciando, hasta que naufraguemos, hasta que nuestra fe naufrague. ¿Me entiendes, joven? Cuando la conciencia se ensucia o se empaña, cada vez que cometemos un pecado y no le damos atención a la conciencia, cuando pecamos la conciencia se activa, la conciencia te dice, has hecho mal, has ofendido, has pecado, para que tú te arrepientas y uses la sangre. Pero cuando eso no sucede y pecamos y no atendemos la voz de la conciencia, poco a poco esa conciencia se va apagando, es como esa ventana se va ensuciando hasta que ya la luz no entra. Dios habla a través de nuestra conciencia. Dios usa la conciencia para hablarnos. Pero llega el momento que esa conciencia se ensució tanto porque no tuvimos el cuidado de estar limpiándola cuando había algún sucio, cuando había alguna mancha. De poco a poco entonces llegó el momento en que ya no hubo más luz. Necesitamos tener cuidado con esto, amados hermanos. Algunos naufragaron, ¿verdad? Algunos naufragaron porque no tenían una buena conciencia, no tenían un corazón puro. Pablo le habló a Timoteo que necesitaba tener un corazón puro. Nosotros estamos en la iglesia y para estar en la iglesia necesitamos tener un corazón puro. No queremos estar en la iglesia yo no sé, yo he escuchado a veces que si estamos en la iglesia Dios nos va a bendecir de manera material. Pero si usted está en la iglesia porque Dios lo puede bendecir de manera material, usted está por un motivo impuro. No estoy diciendo que Dios no lo haga, pero mi motivación de estar en la iglesia no es porque Dios me va a bendecir con cosas o me va a dar una buena esposa aquí en la iglesia. Eso sería tener una motivación impura. Yo estoy en la iglesia primero porque Dios me colocó. Y segundo porque sé que esta es la casa de Dios, no tengo otro lugar para donde estar. Porque sé que este es el único lugar donde Dios puede darme palabras de vida eterna. Es donde puedo recibir más del Espíritu de Dios. Bien, necesitamos tener un corazón puro, amados hermanos. Ahora, Timoteo, amados hermanos, vamos a decir que tenía, por su edad, debe haber sido una persona tímida, con temores. Recuerden, un muchacho de 18 años, Pablo lo mete en la obra. No solamente lo lleva en la obra, le da algunas responsabilidades. Cuando usted ve primera Tesalonicense, Primera Tesalonicense en 3, vamos a ver si es 3 capítulo 1 y 2. Sí, Primera Tesalonicense capítulo 3. Versículo 1 dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para que os confirmara y exhortara respecto a vuestra fe. Entonces ya Timoteo estaba teniendo responsabilidad de cuidar una iglesia, hermano, con esa corta edad. Entonces no es fácil, un joven de 18, 19 años, tener que estar al frente tal vez de personas de 30, 40, 50, 60 años. Tenía temor, por eso Pablo le escribió, porque Pablo podía conocer el sentimiento de Timoteo. Pablo sabía lo que Timoteo podía sentir. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso se aplica para todas las circunstancias, amados hermanos. Hasta se aplica para el coronavirus.
Si usted tiene temor, usted tiene que entender que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Si tenemos temor de predicar, de salir, de apacentar por el coronavirus, entienda, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Oh, Señor Jesús. Volvemos al libro de Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7. Repito, estamos hablando todo esto, ¿verdad? Y todo el trayecto de Pablo, toda la obra de Pablo, porque Timoteo fue de alguna manera testigo de toda la obra que Pablo hizo, y esto le sirvió a Timoteo de perfeccionamiento. Él pudo ver en Pablo un modelo a seguir, y Pablo intentó ser un buen modelo para Timoteo. Hechos 16, versículos 6 y 7. Aquí encontramos, amados hermanos, encontramos la visión del varón macedonio. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Ahora yo quiero parar aquí un momentico. ¿Cómo sabía Pablo cuando el Espíritu Santo no quería que él fuera a alguna parte? O sea, ¿por qué no más bien echarle la culpa a Satanás de eso? ¿Por qué no decir, Satanás no me dejó ir a predicar a Bitinia y no me permitió ir a Asia? Porque normalmente cuando vamos a hacer la obra de Dios y hay algún inconveniente, el culpable es el diablo. Y no estoy diciendo que no sea, pero siempre es el diablo. Sin embargo, Pablo aquí dijo que el Espíritu Santo no le permitió ir. Primero de Tesalonicenses 2:18. Aquí es interesante, ¿verdad? Porque dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, cuando Pablo quiso ir a Tesalónica, recuerden que Pablo estuvo muy poco tiempo en Tesalónica y el deseo de Pablo era volver a Tesalónica. Porque él no tuvo suficiente tiempo como para perfeccionar a los hermanos. Entonces en Pablo ardía un deseo de ir a Tesalónica para terminar la labor que Dios le había encomendado con esa iglesia. Sin embargo, no le fue posible, porque él dice, Satanás nos estorbó. Ahora, cuando leemos en el libro de Hechos, otra vez, por favor, hermanos, Hechos capítulo 16, Hechos 16, versículo 6, 7, 6, 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra allí. Entonces, entendamos, Pablo estuvo intentando ir a Misia y a Bitinia y el Espíritu no le permitió. Quiso ir a Tesalónica y Satanás no le estorbó. Entonces Pablo era un hombre tan espiritual, hermano. Él había llegado a un grado tan espiritual o era una persona tan sensible al hablar del Espíritu que Pablo podía discernir cuándo era el Espíritu Santo el que impedía y cuándo era Satanás el que impedía. Todo eso le sirvió a Timoteo de referencia. Todo eso Timoteo lo presenció como entrenamiento, amados hermanos. Señor Jesús, Timoteo tenía el privilegio de ser entrenado de esa forma. Ellos llegan a Filipo y allí entonces se encuentran con Lidia, versículo 14, y podemos ver que en ese momento entonces ellos llegan a Macedonia, llegan a la primera ciudad de esa provincia, que es Filipo, llegan a un lugar de oración,
¿Dónde está eso? Está 16:13. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Este era un lugar de oración donde se hacía una oración, donde se oraba, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Curioso. ¿Qué cosa? Era un lugar de oración y lo que había eran mujeres. No había un hombre. O sea, eso quiere decir que a nosotros los hombres nos cuesta orar. Necesitamos ser más de oración. Y gracias a las hermanas que son de oración, que están orando por nosotros, oren por nosotros para que nosotros también podamos ser de oración. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, fue bautizada ella y fue bautizada su familia. Principio que también necesitamos siempre tener presente. Dios está interesado en la familia. Dios quiere salvar la familia. La familia es la unidad de salvación de Dios, amados hermanos. Esto está sucediendo en Filipo, ¿verdad? Y empezó entonces en Filipo, pasó algo extraordinario. Una joven que le daba ganancia, tenía espíritu de adivinación, le daba ganancia a sus amos por espíritu de adivinación. Esta mujer, esta joven empezó a caminar un tiempo, unos días con los apóstoles, con Pablo y con estos hombres. Dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, versículo 17, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Oye, hermano, mira, entiendan, si yo hubiese sido Pablo y no tengo un buen discernimiento, a mí me hubiese alegrado que alguien estuviera dando hablando eso para mí, que estuviera diciendo de mí que yo soy un siervo de Dios, un siervo, ¿verdad? Dice el 19, ¿dónde estábamos? 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Hermano, esta era publicidad gratis. Y yo no sé qué hubiese sentido usted o qué pueda sentir usted si alguien empieza a hablar que usted es un siervo del Dios Altísimo. Lo cierto es que Pablo intuyó que ese era un espíritu de adivinación que estaba en esa mujer. Esta no era una creyente, vamos a estar claros, no era una creyente, era una mujer que usaba un espíritu de adivinación para darle dinero, para hacer ganancia para sus amos. Y Pablo supo de eso, y Pablo no podía permitir que ella siguiera diciendo esas cosas, porque era como ligar el evangelio con espíritus raros, con espíritus extraños. Entonces Pablo simplemente, y esto se hacía por muchos días, según el versículo 18, ¿no? Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Este no era un espíritu como los que el Señor echaba, que la gente caía en tierra, vomitando, echando. No, este era bien decente el espíritu. Pero Pablo intuyó que era un espíritu extraño, un espíritu raro. Y lo mandó a salir, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Versículo 19, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro y a las autoridades. ¿Qué más hicieron? Versículo 23, vuelvo a recordarle a los hermanos lo que cuesta predicar el evangelio, las consecuencias de ser fiel a la predicación del evangelio. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarlos con vara. Ahora Pablo no había sido apedreado, sino que había sido azotado con vara. Y en aquel tiempo ser azotado con vara era una vara donde a usted lo golpeaban 39 veces, eran 40 menos una. El cual recibido
el 23, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bueno, hermanos, los acaban de azotar con vara, los acaban de meter en el último calabozo, y ellos están orando y están cantando. Esta semana tuvimos en un programa radial, amados hermanos, y empezamos a hablar del gozo. Y pudimos ver que el gozo no depende de circunstancias. La alegría depende de circunstancias. La alegría depende de cosas externas. Pero el gozo es algo interno, es algo que produce el Espíritu. Que produce el Espíritu una vez que usted ha hecho la voluntad de Dios. Pablo estaba seguro de lo que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios. No importa por lo que estuviera pasando, no importa las tribulaciones por las que pasara. Él estaba haciendo la voluntad de Dios y él estaba seguro de eso. Por eso Pablo podía tener gozo, podía orar y podía cantar en medio de las tribulaciones. Y eso necesitamos nosotros aprender, hermano. No tener temor de nada. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Señor Jesús. Entonces este es el modelo que iba viendo Timoteo. Este es el modelo que Pablo le estaba dando a Timoteo, le estaba dejando a Timoteo. Y es el modelo que nosotros estamos recibiendo, amados hermanos. Estamos recibiendo un modelo a través de la palabra. Estamos recibiendo una palabra profética que nos está ayudando a prepararnos para afrontar este último tiempo. En este último tiempo posiblemente haya mucho sufrimiento, pero Dios también está apresurado. Dios está apresurado porque el evangelio del reino se ha predicado. Dios está apresurado porque nosotros podamos dar un paso de fe y de confianza en lo que estamos haciendo, o sea, creerle a Dios. Si somos los obreros de la última hora, necesitamos terminar el trabajo que otros empezaron. Nosotros vamos a terminar el trabajo que Pablo empezó, que Pedro empezó, que Juan empezó. Pero para eso necesitamos tener un espíritu de valentía, entender que somos el ejército de Dios, que somos soldados de Dios y que nada puede detener la predicación del evangelio. Que el Espíritu Santo está obrando y está trabajando en todos nosotros para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Eso está haciendo el Espíritu Santo hoy en día. Lo está haciendo con usted y lo está haciendo conmigo. Nos toca a nosotros creer que realmente ese Espíritu está trabajando. Y que podamos tener el mismo espíritu de Pablo. Entregarnos por el Evangelio, sufrir por el Evangelio, si es posible, morir por el Evangelio. Jesucristo es el Señor, amados hermanos. Yo voy a dejarlo hasta acá. Creo que el encargo de este mensaje radica en eso. Por un lado, en la palabra profética, que nos está dando dirección y nos está preparando, y por otro lado, ver que el Espíritu Santo está obrando en este tiempo, y no solamente está obrando como obró en tiempos de Pablo, está obrando 7 veces intensificado para preparar un ejército, para que el Señor pueda tener un ejército en este tiempo que lleve este evangelio del reino a todo lugar, a todo rincón, a toda ciudad, a todo lugar que falte. El Señor cuenta con usted y cuenta conmigo para eso. Y recuerden, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y es a través de muchas tribulaciones que entraremos al reino. Jesucristo es el Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde.